virtual, pero eso no empece a cierta familiaridad, ¿no? Pero hoy la idea era discurrir un poco y eventualmente debatir en torno al concepto, en torno al fenómeno del transhumanismo, que no es solo un concepto, sino que es un movimiento intelectual y cultural que ha cobrado fuerza en los últimos tiempos, ¿no? Si bien no es enteramente novedoso, porque de hecho si uno se retrotrae puede encontrar un precursor, por ejemplo, ya en la década del 20, en J.B. Haldane, que era fue un conocido genetista británico, inglés más específicamente, que en el año 1923 publica un libro acerca del futuro y la ciencia, ¿no? Y me adelanto ya a decir esto: en el transhumanismo encontramos redivivo, por así decir, el cientificismo decimonónico, y ese cientificismo que tenía mucho de mítico y al mismo tiempo de utópico, que encontramos todavía en la primera mitad del siglo XX. Hasta Hiroshima y Nagasaki, por mencionar un hito que de alguna manera, echó por tierra los sueños que se cifraban en todo ese cientificismo. Pero ciertamente que hay mucho de eso reivindicado o reciclado y resucitado. Pero por eso decimos que un precursor fue Haldane, este genetista inglés, ya en 1923 y a lo largo de la década del 20. Después tenemos que decir que incluso la palabra tampoco es estrictamente nueva, porque la acuña en 1957 Julian Huxley, que era nieto del famoso biólogo que fue al mismo tiempo, también inglés, que fue al mismo tiempo el abuelo de Julian, fue uno de los hombres que acompañó a Darwin, ¿no? O sea, que acompañó a Darwin en el diseño teórico de la teoría de la evolución. Y aparte, obviamente, emparentado, tengo entendido que era el hermano de Aldous Huxley, ¿no? Otro hombre importante y que se caracterizó por no su utopía, sino su distopía, ¿no? En su famosa novela futurista, Un Mundo Feliz, y después El Mundo Feliz, Nueva Visita al Mundo Feliz, que tuvo mucho de novela de anticipación. Y hoy en día tenemos a distintos, se presentan como filósofos, no sé si cabe por ahí, digamos, llamarles así, pero ciertamente que son pensadores, son intelectuales, en muchos casos son más sociólogos que filósofos, pero bueno, uno es Nick Bostrom, que es muy conocido, y el otro es David Pearce. Entre los dos, en el año 98, fundaron la World Transhumanist Association, la WTA por sus siglas en inglés. También son aquellos que hablan de posthumanismo. Otro autor importante hoy en día, que son ya promotores actuales, contemporáneos del transhumanismo, bueno, otro es Anders Sandberg. Son académicos de universidades estadounidenses o británicas, fundamentalmente. Y lo cierto es que el transhumanismo es de raíz, o proviene de matriz cultural anglosajona. Eso está claro. Proviene de ese mundo y trae consigo, con renovados bríos, con nuevas fuerzas, a veces con figuras novedosas, pero trae consigo muchas de las ideas fuerza dentro de ese contexto cultural, dentro de ese ecúmene cultural. ¿En qué consiste concretamente? Si lo tuviera que resumir en pocas palabras, digo que, bueno, podría decir sumariamente que es una corriente cultural y más específicamente intelectual, tiene mucho de ideológica en rigor de verdad, que postula un mejoramiento del ser humano, al menos desde esa perspectiva, en rigor de verdad una suerte de profundización, de reforzamiento y de amplificación de ciertas capacidades humanas, que desde la perspectiva de los transhumanistas son las más importantes, mediante el uso de determinadas tecnologías de última generación, que concretamente son la ingeniería genética, y estos son los pilares tecnológicos o científico-tecnológicos del transhumanismo, mediante la ingeniería genética, mediante la inteligencia artificial, mediante la cibernética y mediante la nanotecnología. ¿Cuál es la novedad? Que este mejoramiento o esta amplificación, este reforzamiento de capacidades humanas ya existentes,
y esta amplificación, como para incorporar o para sumar nuevas capacidades humanas, se harían mediante una suerte de modificación en la estructura misma del ser humano, es decir, en nuestra propia condición humana, una suerte de modificación profunda mediante la utilización de estos instrumentos científico-tecnológicos. Esto fue posible en el campo genético mediante la ingeniería genética, la que ya he mencionado. Y en el campo de lo que tiene que ver con la incorporación en el sentido literal, en el sentido etimológico de la expresión, de incorporar en el sentido de meter en el cuerpo, concretamente ha sido posible gracias a la nanotecnología. Al desarrollo sí de la informática, pero fundamentalmente al desarrollo de la nanotecnología. De manera tal de que esto permite una incorporación de una estructura de aparatos en la estructura físico-orgánica del cuerpo humano. Por eso tiene mucho de ficcional o de ficción devenido en realidad, y tiene mucho de promesas que son ambiguas o que son riesgosas. Incluso un hombre que no se ha caracterizado precisamente por ser enemigo de las novedades, sino más bien lo contrario, como Francis Fukuyama, poco antes de fallecer, dijo que el transhumanismo era la idea más peligrosa del mundo. Es una interesante definición, insisto, porque aparte no proviene precisamente de un hombre cerrado a las novedades, sino todo lo contrario, proviene de un hombre que también perteneció, más allá de su origen familiar, que se retrotrae al Japón o se remite al Japón, pero un hombre que perteneció a la ecúmene anglosajona, la estadounidense, estuvo muy cerca del poder político, formado en universidades estadounidenses, profesor de universidades estadounidenses, y comprometido aparte en su momento con lo que conocemos con el, proyecto para un nuevo siglo americano, o sea, comprometido con esta idea, si se quiere, de primacía de las formas políticas y del estilo de vida anglosajón en general y estadounidense en particular, ¿no? Pero bueno, él lo calificó, por eso digo, no es menor que él lo haya calificado como la idea más peligrosa del mundo. Yo me hice una serie de preguntas, es decir, bueno, ¿de dónde viene? Y cuando uno dice de dónde viene, lo primero que tiene que señalar, y no sorprende por el lugar de procedencia, es que se apoya y se nutre en un paradigma antropológico eminentemente materialista. O sea, en donde la visión del hombre y la concepción antropológica es reduccionista, se parte de la premisa de un hombre que se ve reducido a su dimensión físico-orgánica. Y que en todo caso toda su dinámica psíquica es asumida como una función de la materia. En esto fíjense que aparte hay una coincidencia perfecta con la psicología desarrollada, digamos, sobre la base de las premisas marxistas. De esto hubo muchos desarrollos en la Unión Soviética y muchos debates con psicólogos y psiquiatras que habiendo sido miembros del partido bolchevique terminaron en un campo de concentración por dar el mal paso y terminar poniendo en tela de juicio desde su saber experimental las premisas ideológicas del régimen, ¿no? Pero en esto la ciencia estadounidense no es, y la inglesa no es diferente. Hay un paradigma materialista cuya base, digamos, primaria es el iluminismo. Eso creo que está claro, que no se le escapa a nadie, son las ideas del iluminismo. Claro, y en el contexto de ese paradigma iluminista, que es eminentemente materialista, el hombre, digamos, es visto solamente acotado a su dimensión físico-orgánica, a su dimensión corporal y biológica. Y la vida psíquica es como una dinámica que aparece como una función más de esa materialidad o de ese sector de la materia que es el cuerpo. Paradójicamente, hoy en día la ciencia experimental nos dice que no, que es al revés, y que como bien ya había advertido Platón, pero sobre todo Aristóteles, en realidad la vida de la psique, diría Platón, del ánima, diría Aristóteles, en realidad incide en el soma, incide en el cuerpo. Y por eso hoy hablamos de enfermedades psicosomáticas y demás, con lo cual, en este paradigma materialista sobre el cual se apoya el transhumanismo, tenemos primero un desconocimiento de la otra dimensión, que es metafísica, pero además nos encontramos con la imposibilidad o con serias dificultades para comprender acabadamente la dimensión físico-orgánica, porque la dimensión físico-orgánica, en esa unión sustancial de cuerpo y ánima que somos, no se explica si no consideramos la incidencia de este factor metafísico
en el factor corporal. Pero bueno, lo cierto es que el transhumanismo, claramente, estos debates le son completamente ajenos, se apoya en este paradigma que es eminentemente materialista y que tiene su base primera en el iluminismo. Nos podemos remontar más atrás, pero como plataforma, como cimiento, como piso, claramente es el iluminismo. De hecho, yo considero, cuando uno lo analiza y ve sus promesas, sus ilusiones que las tiene, y acá, ojo, porque no necesariamente mucha gente lucura o tiene la suspicacia de sospechar la mala fe. No necesariamente. En muchos casos hay un fervor propio, está el fervor propio del utopista. Se lo ve claramente. Esto se lo ve en hombres como Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Pero lo que uno ve es que es una expresión más sofisticada, o si se tiene una expresión culmine, al menos al día de la fecha, del mecanicismo y del biologicismo modernos combinados. En definitiva, son dos productos del iluminismo, son dos versiones, en lo tocante a cómo comprendemos el funcionamiento del mundo y cómo comprendemos al hombre. Sí vemos que está motorizado por la misma idea utópica del progreso indefinido. Y este es un progreso que ya no tiene que ver con las cosas, ya no tiene que ver con la organización de las cosas que hace el hombre, como en el siglo XIX o en parte del siglo XX con los sistemas políticos, con las formas de gobierno, con los sistemas, ¿correcto? O con la economía y la forma de organizar la economía, ya no tiene que ver con una dimensión del quehacer humano, de la externalidad contigua al hombre, sino que es esta idea del progreso indefinido trasladada al hombre mismo, trasladada al hombre mismo. Y en un sistema, en un sentido muy profundo, en un sistema evolutivo. Esto lo marca bien, por ejemplo, el periodista israelí, muy buen escritor, y un hombre que hay que leer, que es Yuval Harari, en el libro Homo Deus. Ahí se ve claramente ese ideal del hombre Dios. Ya no es el Homo sapiens, sapiens sapiens, sino que es este Homo sapiens sapiens, paradójicamente, para hablar con ciencia pura y dura, que no termina de saber bien cuál ha sido su origen, porque lo cierto es que es un tema todavía de debate científico, hay teorías, pero no hay certezas, al menos no unánimemente compartidas por la comunidad científica, más allá de que se ha avanzado mucho, pero sí ya tenemos esta pretensión, o está esta pretensión, de un salto evolutivo al Homo Deus. Y acá, aparte de hablar de salto, nos ponemos en el tema, si es un salto evolutivo, no sabemos si es revolución más que evolución, que es lo que planteaba Chesterton respecto del origen del sapiens sapiens, si no fue el producto de una revolución y no de una evolución. Pero bueno, lo dejo para otro tema. Pero lo cierto es que lo que quiero sentar es, proviene de un paradigma materialista, ahí se asienta, ahí se tiene su anclaje, es una expresión ultra sofisticada del mecanicismo y el biologicismo modernos, y se ve impulsado por esta idea utópica del progreso indefinido, que era una idea que después de Hiroshima y Nagasaki, después del archipiélago Gulag, después de los campos de concentración y las guerras mundiales, había quedado cascoteado, o como utopía, aparte después de la destrucción o del fracaso de los grandes relatos, del incumplimiento de las promesas de esos grandes relatos, ¿no? O sea, ese paraíso comunista, o supuesto, o sedicente paraíso comunista que nunca vino, ese bienestar general del capitalismo global que nunca llegó, esa paz mundial que nunca logró forjarse. Entonces, esos grandes relatos con sus grandes promesas, nosotros los hombres de finales del siglo XX, yo nací en el 75, y principios del 21, somos hombres de la decepción. Somos hombres de un entorno de decepciones. Ahora, yo siempre digo, somos hombres que caminamos por los escombros de la modernidad y a eso le llamamos posmodernidad. Y el otro día lo reformulé en una charla, dije, en realidad más que caminar sobre los escombros, estamos a veces aplastados por escombros. Pero son escombros, no es un edificio en el que habitemos cómodos, ¿no? No en un mundo en donde, por ejemplo, un hombre como Giorgio Agamben, que es un hombre que viene de la izquierda, nos dice desde Italia que estamos en un estado de decepción permanente, y esto lo dijo con anterioridad a la crisis sanitaria, la emergencia sanitaria, que estamos en una suerte de guerra civil mundial, global, y lo peor es que pareciera por momentos que el hombre, cuando decía esto que parecía tan exagerado, podía llegar a tener razón. Sin embargo, en el medio de esta atmósfera de decepción, de pronto reaparece con nuevas formas y a caballo de estas nuevas tecnologías que realmente son impactantes, la inteligencia artificial, que tiene una denominación generosa, porque hay que ver si se le puede llamar inteligencia realmente a eso. Pero bueno,
la denominación es llamativa, es atractiva. La nanotecnología, la ingeniería genética, a caballo de nuevas tecnologías, resucita este mito del progreso indefinido. Esta utopía en realidad, porque en realidad uno le dice idea mítica porque quiere decir que en el fondo es falsa, porque lo que quiere poner de manifiesto es que la historia de la humanidad no sigue un derrotero lineal de ascenso, pero en realidad, si vamos al concepto de mito, no es mito, es utopía, porque promete a futuro y nos moviliza hacia el futuro. El tema de la utopía es un tema complejísimo psicosociológicamente y psicoculturalmente, y esto está acá, ¿eh? ¿Por qué? Porque entre los utopistas ha habido excelentes personas con un deseo de cambio motorizado por la buena fe y la buena intención, porque la realidad tal como está configurada, la realidad fenoménica, sí, tal como nos aparece, nos da motivos para quejarnos y decir, che, tendría que ser distinto. Pero un psicólogo y politólogo, Stan Popescu, argentino de origen rumano, hace ya mucho tiempo, a caballo de otros autores también nos alertaba de decir, ojo que a veces, detrás de esas buenas utopías, de esas buenas intenciones que normalmente abrigan las utopías, muchas veces se esconde algún resquicio, en algunos casos, no siempre, pero algún resquicio de resentimiento en el sentido ontológico de la expresión. Vale decir, en aquel que si bien tiene motivos para quejarse, no busca cambiar la realidad para que ésta sea mejor, busca sustituirla. Busca sustituirla y es más por enojo hacia esa realidad a la que él mismo pertenece que por amor a aquello que dice defender. Es más por enojo o por rechazo a determinadas cosas que por amor a otras, que en realidad vendrían a encubrir esa intencionalidad. Entonces, bueno, es un análisis muy interesante que hace Popescu. Han hecho varios autores de esto. Es decir, está el utopista de buena intención y está el utopista que incluso por ahí conscientemente tiene una buena intención, pero inconscientemente abriga un resentimiento muy profundo y más que buscar mejorar la realidad, lo que quiere es sustituir la realidad. En un mundo en donde hacemos realidad virtual, o sea, una realidad que no es realidad, pero que funciona como realidad, y a eso le llamamos virtual. La virtualidad es aquello que se comporta como una cosa sin ser esa cosa. ¿Correcto? Esto es una reunión virtual. ¿Por qué? Porque tiene la funcionalidad de una reunión, o al menos alguna de ellas, pero no es una reunión. Parece, pero no es. Cosa que para Platón hubiera sido muy importante marcar. Es decir, ojo que nosotros estamos generando, y esto el transhumanismo lo toma, lo recoge como, no como propio, pero sí como algo a utilizar en particular. Una realidad virtual que parece realidad, pero no es realidad. Funciona en muchos casos como si fuera esa realidad sin serlo, pero le llamamos hiperrealidad, como si fuera más real que lo otro. Y ahí hay ya una, digamos, una transgresión conceptual. No sé si transgresión, pero hay una distorsión conceptual. Y hay una preferencia. De manera tal que eso hay que tomarlo en cuenta. Aquí hay, digamos, así como hay mucho de ficcional y de ciencia ficción que brega por su realización, que brega por su materialización, y que en gran medida lo va logrando y aspira a lograrlo completamente, hay mucho de utopismo, pero en este doble sentido. Por un lado, buenas intenciones y esperanzas positivas en cuanto a lo que la ciencia y más específicamente la tecnología pueda aportarnos para mejorar, para amplificar nuestras capacidades y posibilidades, pero por otro lado hay una suerte de o puede haber una suerte de resentimiento encubierto en el sentido de rechazar la realidad para suplantarla por otra, no mejorar la realidad. Y si hablamos de la realidad, estamos hablando de algo conglobante, no estamos hablando de un aspecto que puede ser intercambiado o sustituido por otro, sino que estamos hablando de un mundo que nos congloba y que incluso al conglobarnos nos incluye a nosotros mismos. Eso es para tomarlo en consideración. Entonces, en cuanto a la matriz ideológica, claramente una plataforma iluminista es una expresión cúlmine, lo digo sumariamente, de una combinación del mecanicismo que ya detectamos en Hobbes y del biologicismo que sobre todo en Gran Bretaña tuvo auge en el siglo XIX, con el socialdarwinismo, entre otras cosas,
un epígono de esto fue Herbert Spencer. Por eso digo, no está de más hacer referencia a esto. Y culturalmente, y está, bueno, motorizado con este ímpetu de la utopía del progreso indefinido rediviva, a caballo de estas nuevas tecnologías. Pero además, en cuanto a la matriz cultural, para que vean que no es un tema solamente de círculos intelectuales, coincide. Mircea Eliade, que fue un gran tratadista de las religiones y de los sistemas de creencias religiosas, en un libro que se llama, en un libro sobre los mitos, dice, concretamente nos dice, que modernamente también hay mitos. En el cómic o en la industria del entretenimiento, que no en vano se llama industria y tiene que ver con algo que vamos a destacar después, en Hollywood vemos cómo hay una producción de personajes de ficción que ocupan el lugar de los viejos mitos, que es el caso concretamente de los superhéroes. Y en ese caso, si uno se lo pone a ver, son superhéroes por la posesión, muchas veces meramente accidental, o por causas meramente accidentales, de capacidades físico-orgánicas que son extraordinarias y que obedecen a causas, siempre hablando en términos generales, que son eminentemente físicas. Es una mutación genética, los X-Men, Spider-Man, Hulk, una incorporación de dispositivos artificiales, Cyborg. Batman todavía es un personaje de finales de los años 20, principios de los 30, pero en definitiva lo que lo convierte en superhéroe es un equipamiento tecnológico. Es, digamos, la utilización de máquinas que todavía no están incorporadas a su cuerpo, no forman parte de sí, pero sí le permiten cumplir con su función. Y cuando está despojado de eso, no tiene nada. O si no, la influencia de algún factor exógeno que también es de orden físico, Superman, los rayos solares. Entonces, siempre se trata de un superhéroe concebido en términos de amplificación de capacidades a un nivel extraordinario, pero que son capacidades físico-orgánicas y que responden a una causa eminentemente material o física. Por eso digo que no es casual que sea en esa matriz cultural donde esta corriente que es cultural, intelectual e ideológica, tenga su arraigo y tenga su desarrollo, tenga su mayor crecimiento. En lo personal considero, si tengo que hacerle una caracterología, creo que hay una gran ingenuidad. Sin negar la peligrosidad, precisamente por esa ingenuidad, justamente la peligrosidad aumenta, ya que decíamos que Francis Fukuyama había alertado de que era la idea más peligrosa del mundo, e insisto, lo alerta alguien que viene del mismo medio cultural e intelectual, alguien que es amigo de las novedades, alguien que también es un progresista, vamos, es un hegeliano en la línea de Koyev, y lo aplicó en su momento para justificar la supremacía de su país, como supremacía global. Entonces, no es alguien que sea un reticente o un ajeno o alguien que mire desde la periferia con temor. Sin embargo, dijo, es la idea más peligrosa del mundo. Insisto, yo lo primero que detecto es una gran ingenuidad. En un primer sentido, desconoce la complejidad del hombre. O sea, de quién habla, que es el hombre. Nosotros si somos, y esto es decirlo muy sumariamente, unión sustancial de cuerpo y alma o de cuerpo y ánima, si somos estructuras psíquicas, psique, que era lo que Platón resaltaba, pero también somos soma, somos cuerpo, en unión sustancial, si sabemos cómo una dimensión incide en la otra, una dimensión metafísica incide en la dimensión física y viceversa, claramente hay una complejidad que acá está siendo reducida y está siendo desconocida. Pero además de esa pluridimensionalidad que está siendo desconocida, se desconoce la complejidad de cada dimensión, porque este sistema complejo que tiene como mínimo esas dos dimensiones, física y metafísica, en diálogo, no como compartimentos estancos, además tiene adentro subsistemas. Les voy a dar un caso. El ejemplo de manual de un sistema complejo es la genética. Y la genética es un subsistema dentro de la dimensión corporal o físico-orgánica, biológica nuestra. ¿Y por qué es un sistema complejo? Por lo mismo que el clima. Porque tal es su complejidad que posibilita el famoso efecto mariposa. Es decir, que una pequeña modificación de nuestras secuencias genéticas puede producir un cambio radical. Por eso cuando vienen con cálculos puramente cuantitativos, que son propios de esta mentalidad, si lo que diferencia genéticamente al hombre del mono son tantos porcentajes de genes, sí, es que justamente
Al tratarse de un sistema complejo, lo importante es lo cualitativo, no lo cuantitativo, y por eso una pequeña modificación produce el abismo de diferencia que hay entre un primate y un hombre. ¿Correcto? O provee a esa diferencia, porque no es lo único que nos diferencia del mono, pero provee a esa diferencia. Y en términos físico-orgánicos está clara, ¿se entiende? Entonces, por eso digo, hay una terrible ingenuidad en cuanto a la complejidad del hombre e incluso de las facetas o de los aspectos del hombre a los cuales desde esta mirada ideológica pretenden reducir al hombre. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no se toma conciencia, y por eso hablo de una ingenuidad sospechosa, de los peligros que entraña. Yo acá, de alguna manera, veo que estamos asistiendo a un fenómeno de prometeico, pero de soberbios aprendices de brujo. No sé si se acuerdan de Mickey cuando era el aprendiz de brujo que desata fuerzas que no puede controlar. Bueno, aquí el peligro de construir un Frankenstein está presente. Yo creo que Fukuyama a eso se refería. Es ponerse a manipular fuerzas y factores cuya complejidad estamos ignorando de antemano, más allá de las intencionalidades, que pueden ser buenas, y recordemos que la sabiduría refranera es muy profunda cuando dice, bueno, pero de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta también, pero incluso puede haber malas intenciones. Lo cierto es que yo noto también una sospechosa ingenuidad en esto, ¿no? Decir, bueno, no se advierten los peligros y los riesgos y se está como jugando con fuerzas cuya manipulación no sabemos bien a qué escenario pueden conducirnos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que otra característica es la abstracción. Y ahora vuelvo al tema de la realidad virtual. Incluso llamarle a la realidad virtual, si decimos que es virtual es que no es realidad, es que a determinados efectos funciona como tal, que produce los efectos o ciertos efectos de, pero cuando vos le decís que algo es virtual, está diciendo que no es eso que decís que es. Esto es importante. Sin embargo, llamarle hiperrealidad o realidad aumentada de la realidad virtual demuestra que hay una confusión conceptual. Y esto habla de un abstraccionismo, un carácter abstracto que es muy común en la mirada ideológica. Acá se mezcla nuevamente, como en el cientificismo del siglo XIX, pero con juguetes más sofisticados, esa infantil, digamos, esa infantil ideología, pero insisto, con juguetes más sofisticados desde el punto de vista de las ciencias aplicadas y de los instrumentos tecnológicos. Se habla de mejorar al hombre, pero acusando escaso conocimiento de qué es el hombre, de quién es el hombre. Se habla de mejorar al hombre, pero no se dice para qué. Eso a mí me aterra cuando alguien te habla de mejorar algo y no te dice ni qué es, ni para qué. Ni ese ente, diría Aristóteles, bueno, si ese ente, ¿cuál es su telos? ¿Cuál es su finalidad? En definitiva, para responder el para qué hay que saber cuál es su finalidad. Si de eso no sabemos nada, difícilmente podamos establecer instrumentos, herramientas, medios y mecanismos o procedimientos. Esto es lo mismo que tener un maravilloso derecho procesal y no tener derecho sustancial. O no saber que en definitiva todo es para hacer justicia, por eso cerramos los escritos poniéndose la justicia, o por ser justicia, o por ser justo. Es para eso. Si no es para eso, no tiene sentido que nos pongamos a elucubrar nada. Tenemos que tener en claro para qué es. Y en este caso hay una orfandad conceptual muy grande. Y fíjense que este carácter de abstracción coincide con nuestra época. En nuestra época, vean la película La Gran Apuesta, que la pasan por Netflix, discúlpenme, no intenta hacer ningún tipo de publicidad, pero para que sepan ubicarla. No lo es, de hecho, es simplemente para que lo ubiquen. En donde se habla, y con bastante a ciencia cierta, por lo que yo he indagado, es bastante fidedigno, de la crisis de la subprime del año 2008. En una economía en donde prevalecen las finanzas, y las finanzas divorciadas de la economía real, subordinando, subyugando y parasitando la economía real, sobre la base de la hiperinflación de instrumentos financieros que no tienen respaldo en cosas o en bienes y servicios que impliquen riqueza real, también estamos hablando de un grado de abstracción. Hay que tener mucho cuidado cuando en el mundo nuestras pautas de comportamiento y nuestras ideas fuerza, nuestros conceptos fundamentales y nuestros parámetros de legitimidad se tornan abstractos, que no tienen nada que ver con la realidad.
Esto es un signo de nuestros tiempos. Llamarle hiperrealidad o realidad aumentada a una realidad que no es realidad, por eso es virtual, porque no es real, funciona como la realidad en algún aspecto, pero no lo es. En el mundo económico, por ejemplo, subordinar la economía real a un mundo financiero que lejos de estar al servicio de la economía real para aceitarla como debiera ser, se vuelve preeminente y pretende justificarse a sí mismo y construye títulos valores en el aire, generando una hiperinflación de instrumentos de pago que no tienen correspondencia en riqueza real. Son papeles, ni siquiera, son pulsos electrónicos, son ceros y unos en computadoras. Y así estamos. Bueno, y así sucesivamente. Hablamos de un pueblo, pero el pueblo ¿dónde está en términos políticos? Nuevamente la abstracción, si hay, por eso junto con el transhumanismo, a quienes muchos llaman poshumanismo, no es casual que desde los mismos centros ideológicos se empiece a hablar de posdemocracia. Y después me voy a referir a eso. ¿Por qué? Porque se ha perdido el pueblo, porque se ha convertido el pueblo en una abstracción, reduciéndolo, por ejemplo, a una masa de consumidores, de meros consumidores. Entonces, y esto para mí es trágico, porque toda esta abstracción se mezcla los temas, y les pido disculpas, vienen de la mano con una desustancialización. O por ahí la abstracción ideológica es directamente proporcional a la desustancialización ontológica. La sustancia ontológica de la comunidad política, y ni hablar de una democracia, o sea, de una comunidad política que pretende regirse por la democracia, es el pueblo. Es el pueblo como comunidad organizada, como sujeto histórico-político, con una identidad cultural. Es el pueblo. Sin pueblo, desustancializamos la sociedad política, y ni hablar si adoptó una forma de gobierno democrática, se desustancializa. En el derecho pasa lo mismo. En muchos ámbitos ya no se habla de justicia, en ámbitos del pensamiento jurídico. Digo, pero el derecho, su núcleo es la justicia. Podemos debatir acerca de cómo definirla, podemos debatir acerca de cuáles son sus implicancias en un caso concreto, o cómo se plasma en una norma jurídico-positiva general, en una ley. Podemos debatir lo que quieran, podemos debatir, digamos, el monismo o no, pero si hablamos de derecho, hablamos de justicia, si no lo desustancializamos. Y el hombre también queda desustancializado con el transhumanismo. Esto es, para mí, un signo de los tiempos, y el transhumanismo es una expresión de esta desustancialización óntica o ontológica que en lo ideológico viene de la mano de un pensamiento abstracto. Son palabras vacías. Por eso hoy la gente te dice, la palabra ya no vale. Miren, ya no vale como compromiso, es cierto, en la práctica social, pero ya no vale como vehículo de ideas tampoco, de ideas que expresen una realidad, que no sean fantasía o producto de una fiebrada imaginación que puede ser muy copado para una novela, pero no para explicar la realidad o para mejorarla. En cuanto a la pérdida de libertad, es un capítulo que a mí me preocupa mucho. Harari es uno de los autores que justamente postula, y esto es algo que le sirve de base al transhumanismo. En realidad Harari es un autor que logra advertir que hay una diferencia, pero logra advertir que casi nadie la está marcando. En el transhumanismo se parte de la premisa de confundir, de una confusión, de confundir la propia conciencia, que es lo que nos hace sujetos y no objetos, con y es lo que nos hace libres. Por eso la primera libertad no es la libertad ambulatoria como se suele responder en derecho constitucional, o la libertad corporal. Esa es la primera manifestación de la libertad. La primera libertad es la libertad de conciencia con S, porque en castellano se escribe con S a lo que estamos. La conciencia es conciencia moral y está muy bien. En el fondo es parte de la conciencia como capacidad intelectual y cognitiva de autoconocimiento y de conocimiento del mundo. Y en realidad lo que nos hace sujetos, y sujetos de derecho, nosotros somos hombres del derecho, es la conciencia. En los transhumanistas, y esto Harari lo advierte, en los transhumanistas se confunde la conciencia y nuestra capacidad para pensar con la información y el procesamiento de la misma, y el método de procesamiento, lo cual es casi tan, la confusión, que Harari la señala, es casi tan burdo como confundir el motor con la nafta, confundir, si se quiere, una máquina o un dispositivo con su insumo y con la energía eventualmente.
No lo escucho más a Pablo, no sé si soy yo ¿Se entiende? o... Entonces, esta confusión, sí, perdón. No, se había cortado a penitas, pero ya Ah, está bien. bien. Entonces, tenemos que en el hombre se da este fenómeno de desustancialización por su exteriorización y tenemos paralelamente esta confusión ideológica que lleva a la negación de la conciencia, confundiéndola con la información que la conciencia procesa, aparte es típicamente empirista. La información que procesa la conciencia, de acuerdo con ellos, parten de la premisa, es la que recibimos a través de los 5 sentidos, estímulos. ¿Se entiende? Y por eso reducen toda la vida psíquica y el proceso de toma de decisiones a una ilusión. En realidad, al resultado automático en nuestro propio interior de los estímulos recibidos. Eso es una filosofía materialista, más específicamente empirista, de sello de origen inglés, mezclado con el conductismo estadounidense de los años 40 y 50, tipo Skinner, por ejemplo, que en realidad tiene su origen en la Unión Soviética, que maneja o trabaja científicamente sobre el mismo paradigma, con Pavlov, cuando hablaba de los reflejos. Y en realidad explica solamente la vía vegetativa, correcto, de la estructura psíquica, lo que, o sea, en realidad del cerebro, pero bueno. Entonces, esta suerte de vaciamiento, de desconocimiento de la conciencia como tal, de desconocimiento del carácter de sujeto que tiene el hombre, lo cosifica y permite o habilita falsamente, erróneamente, a suponer, y esto sí lo dice Harari, de que en realidad lo que creemos que es el libre albedrío no existe. Conduce a la negación de la libertad, que tampoco es nuevo, ya lo había dicho Hobbes. Es increíble porque en el Leviatán, la base antropológica del Leviatán de Hobbes, que no casualmente es la base antropológica de una doctrina absolutista, hoy diríamos totalitaria, y de sometimiento total, es la negación de la libertad. Por eso, en ese pacto social que Hobbes imagina, lo que se entrega no es gran cosa, porque en el fondo es algo que Hobbes ya se había encargado de negar, que es la libertad. Hoy vuelve esta idea. Decir esta mezcla de filosofía materialista empirista, combinada, con esta, digamos, con la psicología, digamos, porque son elementos, tampoco quiero, digamos, estigmatizar a toda una escuela, pero sí son elementos que se toman y se sacan de su contexto teorético originario. Elementos tomados del conductismo, más un poquito que se picotean las neurociencias, la parte que conviene, por supuesto, que tiene que ver con los automatismos cerebrales y el impacto comportamental que tienen, ¡pum! Lo mezclamos tipo cóctel y ¿qué termina diciendo Larry? El libre albedrío no existe. Y si el libre albedrío no existe, entonces no hay nada que defender. Y no existe porque en el fondo no existe la conciencia como tal. Hay información, hay procesos de funcionamiento automático que se activan mediante estímulos. Si vos pensás eso y después viene un hombre como Elon Musk y te dice lo ideal sería que te conectes un chip o que tengas una interfase que conecte directamente tu cerebro, orgánicamente, tu cerebro directamente con la PC, y la PC en red, tenés un problema, porque estás partiendo de la base de que en rigor de verdad no hay nada de privativo del sujeto, de libre albedrío como capacidad del sujeto, y que es una capacidad destinada a la propia realización y de lo que ese sujeto aporte para la realización comunitaria, no hay nada que defender. Todo eso queda reducido a una mitología o a una fantasmagonería. Ahora, ¿qué posibilitó que llegáramos a estos niveles? De negar la conciencia o presentarla como reducida a información que se procesa mediante procedimientos, valga la redundancia, de funcionamiento automático que nos hacen creer que somos libres cuando en realidad no lo seríamos, porque aparte esos procedimientos se activan mediante los inputs de los estímulos externos, que son los que te va a proveer la máquina. Esto es ideología, con algo de ciencia, pero algo de ciencia fragmentaria, porque las mismas neurociencias, hasta donde yo sé, al contrario, encontraron la base orgánica de aquello que era tan elusivo que es el libre albedrío, que es la sinapsis neuronal. O sea, la plataforma, el hardware o la plataforma, no la causa, pero sí la plataforma orgánica, físico-orgánica, de eso que conocemos como libre albedrío, que tiene un origen metafísico en realidad. Que tiene un origen metafísico. Con lo cual, insisto, se toma parcialmente lo que conviene de ciertos descubrimientos científicos. Por eso digo que acá no me interesa
digamos, parte no estaría en condiciones. Yo soy un abogado que me gusta hablar de estos temas. Sería un acto de un atrevimiento muy grande de mi parte. No estoy estigmatizando escuelas científicas de determinadas áreas en particular, porque de hecho no lo merecen. Porque de hecho no lo merecen. O sea, simplemente digo que ideológicamente se toman fragmentos, se los mezcla y da lugar a esto. No digo que se lo haga de mala fe, digo que se lo hace con enorme ingenuidad, es más, y con gran irresponsabilidad. Ahora, culturalmente, ¿qué puede llevar a esto? Yo noto mucha gente que está muy dispuesta a negar la capacidad del hombre de libre albedrío y de manejo de su libre albedrío. Es una opinión que se impone, por lo menos en ciertos sectores, y no digo sectores ideológicos, en gente, digamos, en ciertos sectores sociales, por llamarles de algún modo, que tampoco se corresponden con las clases sociales. Creo que hay también una cultura que tiene la misma matriz que predispone a esto, y que tiene que ver con una cultura justamente en donde la guía del comportamiento habitualmente es o proviene de las demandas de lo que Platón hubiera llamado apetitos inferiores, los epitemiai. Entonces, ya hay en la práctica, ya hay en la realidad social actual, un hombre cuyo comportamiento tiene como guía, no única por supuesto, pero tiene como guía preeminente las demandas de los apetitos inferiores. Esto tiene que ver con la cultura del consumo, con la cultura hedonista, tiene mil expresiones ideológicas. Ya en el 57, miren qué año, ¿no? Ya en el 57 cuando Marcuse escribió Eros y Civilización, tiene que ver, bueno, si se quiere, ese es uno de los principios, no es el único, el principio del Eros, tiene que ver con un hombre cuyo comportamiento está asignado de todos los factores psíquicos y de todas las dimensiones que hacen a nuestra vida psíquica y a nuestro microcosmos metafísico, está asignado por la parte más atada al cuerpo, diría Platón, que son los epitemiai, son los apetitos inferiores. Por eso también es un hombre que, por un lado, tiende a la lujuria, pero como dijo Hilary Belloc, también en los años 50, no era lo que más le preocupaba su tendencia a la crueldad. Porque en el desenfreno, los griegos hablaban de la colasía, en la colasía de los apetitos inferiores, sin norte, sin rumbo y sin encauzamiento, esa fuerza que es muy útil cuando está debidamente encauzada, como un caballo salvaje desborda y te hace desbarrancar o irte al pasto, como dicen los chicos. Entonces, ahí la libertad, desde luego, como libre albedrío producto de la conciencia, adolece, se ve debilitada. Pero además, ¿eso qué hace? Que uno se exponga al estímulo, que como estilo de vida tenga un lugar predominante, o sea, una actitud predominante, la pasividad, y me expongo al estímulo. Por eso, políticamente hablando y sociológicamente hablando, decimos, en el siglo XX asistimos a un proceso en donde dejamos de ser pueblo para ser masa. La masa excitada por un dictador, la masa excitada por la televisión, la publicidad y el consumo. Masa inerte. Hay autores que hablan de masa inerte. Yo no sé si es inerte, pero sí una masa que no controla sus propias fuerzas que dan lugar a un comportamiento. Masa sí informe, porque la forma siempre proviene de la razón y de un acto de la voluntad, que utiliza las fuerzas de la pasión, las fuerzas del patos, digamos, del timós, diría Platón, e incluso de los instintos y los apetitos inferiores. Pero es la razón la que conduce ese carruaje, eso, y lo que hace es, con las riendas de la voluntad, utilizar esas fuerzas encaminándolas. Cuando la razón fracasa en esto y las riendas no están, los caballos desbocan y el carruaje desbarranca. Entonces, y ahí finalmente puede haber una masa informe que se mueve de acuerdo con estilo, que es incapaz de autodeterminarse. No es vano, está en crisis. Este tal vez es el sentido psicosocial profundo de la crisis de soberanía. Porque la soberanía, ¿qué es ante todo? Autodeterminación. La soberanía es autodeterminación. Si yo no controlo las fuerzas que me habitan, yo no me puedo determinar a mí mismo. Y estoy a expensas de los estímulos externos. ¿Dónde se ve esto en nuestra vida cotidiana? Bueno, no en vano le llamamos chupete electrónico a la caja boba, a la que también le llamamos caja boba. Ni hablar si ve basura en cuanto a los contenidos, pero ni siquiera. ¿Qué hacen? Nos reducen
a una posición de pasividad, en donde yo recibo estímulos. Está científicamente demostrado, neurológicamente demostrado, que la actividad cerebral se desplaza hacia lo que se conoce como cerebro reptiliano, que es la parte más primitiva de nuestro cerebro. De hecho, es la sede de lo que Platón llamaba epitemiai. Los tres partes del cerebro que conocemos desde los años 50 coinciden con los tres estadios de la estructura psíquica del hombre, de las que hablaba Platón, y además, justamente por eso, y producen el fenómeno bioquímico necesario para una sensación de apaciguamiento y placentera por el simple hecho de estar relajado. Por eso lo del chupete electrónico. De hecho, es muy sabio decirlo así, es muy elocuente. Otro ejemplo de cómo, son señales de un hombre que se acostumbró a ser actuado más que actuar. No a trabajar en la autodeterminación, y esto es aplicable a título personal, grupal, familiar, y grupal y comunitario. ¿No vieron que la gente, y a mí me da mucha pena cuando hay gente que está desvalida visiblemente, dice, va a una oficina pública y dígame qué hay que hacer? Dígame qué hay que hacer. Actúeme. Ni siquiera es oriénteme, que era una expresión que se usaba mucho antes. No es oriénteme, es yo lo hago por mí. Necesito que usted me dé una mano, todos necesitamos ayuda. Es, dígame lo que hay que hacer. Como señales, les quiero dar un ejemplo de cómo esto se puede plasmar con mucha sofisticación tecnológica y con grandilocuencia. Pero en el fondo, y más allá de que uno lo puede disfrutar momentáneamente, pero en el fondo es una expresión muy clara de cuando uno se ve reducido a objeto pasivo. Si alguno ha ido a Disney, en Estados Unidos, no conozco el europeo, he ido a Disney World en Estados Unidos, porque tampoco conozco Disney, va a observar juegos maravillosos, estructuras mecánicas y electrónicas gigantescas, sofisticadísimas. Ahora, ¿en qué consiste el juego? Que yo recuerde, y por favor alguno del público, corríjame si me equivoco, que yo recuerde no hay uno que implique una posición de actividad, una actitud de actividad por parte del que quiere jugar. O sea, que implique el despliegue de destrezas o habilidades. Por ejemplo, los autitos chocadores que existían cuando yo era chico, vos tenías que aplicar tu destreza, no te movía el auto otro. Se movía, pero vos volanteabas, eras vos. Básicamente son juegos muy sofisticados, increíblemente, digamos, incluso son magnificentes, son enormes, te insectifican, pero te sorprenden. Pero vos estás siempre en una posición de pasividad donde sos actuado, sos estimulado. ¿Qué son? Realidad virtual y montaña rusa. En ambos casos, vos sos movido, vos sos estimulado. Vos no tenés que hacer nada, vos solamente tenés que sentarte y experimentar las sensaciones que te genera una máquina. Y experimentar las sensaciones que te genera una máquina. ¿Esto está mal? No, no está mal, es un divertimento y de hecho es admirable la tecnología implementada. Lo tomo como un signo de nuestra época, como un símbolo. El hombre posmoderno es en gran medida eso. Busca estimularse. Por eso también, y busca estimularse externamente, busca propinarse de satisfacciones en el sentido de la sensación corporal de bienestar mediante un estímulo externo que se lo suministra a otro. Esto también tiene que ver con otro fenómeno que de hecho está debidamente estudiado por psicólogos en distintas partes del mundo, que es justamente la utilización de pornografía, que tampoco es nueva, lo que pasa es que ahora está internet y lo tenés en el teléfono y todo el tiempo lo puedes pasar a tus amigos y demás, y sin embargo, con una vida sexual que por lo menos según estudios estadísticos que se han hecho en países como Italia, que no se han caracterizado por ser gente fría, todo lo contrario, sin embargo hablan de una vida sexual que pese a esta sobredimensión de los estímulos externos y artificiales, sin embargo una vida sexual que pareciera ser bastante insatisfactoria, insisto, al menos según estudios estadísticos que se han hecho hace unos años atrás. Si alguno le interesa se los puedo pasar. La estimulación externa artificial, bueno, ni hablar del consumo de narcóticos y estupefacientes, estimulación artificial para satisfacción de demandas de ese, digamos, sin norte ni rumbo, de apetitos inferiores y experimentación desde la pasividad, experimentación de sensaciones. Y ya está.
y ya está. En ese contexto, no es raro que de pronto nos digan que todo esto puede aumentar con una conexión o con una interfase que me conecte con la máquina que me provea de información que utilizo o que me provea eventualmente de estas comodidades, placeres y bienestares o sensaciones de bienestar que necesito. O sea, en definitiva, responde a la misma lógica, es llevar a un grado de mayor sofisticación o un grado cúlmine una actitud existencial previa, una actitud existencial que ya está instalada en el grueso de nosotros como una pauta cultural y como una pauta comportamental común y aceptada. Implicancias políticas ya dije bastante. Se traduce en definitiva el transhumanismo, insisto, esto es opinable, son opiniones que sumariamente les comparto, podría dar razón de ellas con más tiempo, pero para no aburrir, políticamente se traduce en una tecnocracia. Y en una tecnocracia que es abiertamente proclamada por los transhumanistas. Por eso también esto de la muerte de las ideologías, si bien por un lado era el diagnóstico del fracaso de grandes relatos ideológicos por promesas incumplidas, esa sociedad comunista supuestamente feliz, que nunca se produjo, ese bienestar general, ese efecto de copa derramada para todos y de bienestar general en donde todos tienen lo necesario para vivir decentemente, más allá de que para mí la felicidad no es acotable a eso, pero no importa, que prometió el capitalismo liberal, que nunca se produjo, esa paz mundial que a principios de los 90 todo el mundo, no todo el mundo, pero los llamados institucionalistas en la teoría de las relaciones internacionales decían, ahora va a venir, no va a haber más guerras, no se produjo. Entonces, por un lado, la muerte de las ideologías tiene que ver con diagnosticar ese fracaso, pero por otro lado, es un discurso funcional a la tecnocracia, que en realidad es una ideología. Porque el gran error, yo me atrevería a decir a veces la gran mentira, pero eso es cuando hay mala intención y yo no la puedo suponer, o sea, puedo imaginarla como posibilidad, pero no la puedo atribuir, no lo sé, habría que ver caso por caso, pero si no mentira, el gran error es pensar lo que hizo Marx. ¿Sí? Los socialismos de los demás son utópicos, el mío es científico. Bueno, es presuntuoso, como mínimo, es presuntuoso. Y es conveniente también. Porque si, bueno, mire, la realidad científica, la verdad científica la tengo yo, lo que opinan los demás no es científico. Esta apropiación de la ciencia o del discurso científico, insisto, muchas veces es conveniente, muchas veces se hace con mala fe, pero muchas veces con buena fe constituye un error. Amén de la falta de modestia, porque si hay algo que ha demostrado la historia de la ciencia es que por ahí la verdad muchas veces es elusiva y estaba donde nadie pensaba que estaba, o nadie de la mayoría, ¿no? O de un círculo que supuestamente lo sabía todo. Pero bueno, entonces, políticamente se traduce en una tecnocracia que es abiertamente proclamada por los transhumanistas a caballo de este discurso ambiguo, de doble lectura como mínimo, que es el de la muerte de las ideologías y de la muerte de los grandes relatos o el fracaso de los grandes relatos. Ahora, esto ya lo había anunciado Habermas en el 68, ¿no? O sea, cuando hablaba de la infraestructura tecnológica que nos atrapa a todos, donde no hay lugar para la libertad de libre albedrío, para la originalidad. Ahora, acá ya es una tecnología que se nos mete en el cuerpo. Ya ni siquiera es que nos rodea. No es la bancarización, la digitalización del dinero. No es una infraestructura que nos rodea, pero yo sigo incólume. Es una tecnología que se me mete en el cuerpo y nos atraviesa. A través, insisto, de la cibernética, la nanotecnología, la ingeniería genética, etc. Ahora, en la praxis, la tecnocracia, y esto es lo que yo me permito agregar, encubre, si uno ve quiénes la promueven, quiénes la van a instalar, o la pretenden instalar, y quiénes la van a manejar. Y ahí hay otro gran debate. Yo siempre me acuerdo de Schmitt y de Kelsen ahí. Todo sistema responde a una inteligencia y una voluntad. En Kelsen todavía está vivo esto del automatismo, de que el sistema esa es una idea mecanicista que, insisto, viene como mínimo de Hobbes, pero o sea, siempre hay alguien que decide. Puede decir con justicia o sin ella, puede decir transparentemente o no, con legitimidad o sin ella, siempre hay alguien que decide. Y siempre todo sistema tiene operadores, tiene usuarios, pero tiene instaladores y tiene tipos que diseñaron, conocen puertas traseras. Eso cualquiera que sabe de informática, en realidad en cibernética se estudia. Pero para mí esa tecnocracia en la praxis se encubre, y más o menos, encubre Manon Tropo,
lo que yo en términos clásicos griegos defino como una oligarquía plutocrática cosmopolita, en los términos etimológicos que provienen de la Grecia clásica. Es oligarquía porque es un gobierno de los ricos, como forma impura de gobierno. Es plutocrática porque es de aquellos que se han enriquecido sobre la base del dinero, es decir, de los instrumentos financieros. No necesariamente es riqueza real, o la fuente de esa acumulación no es riqueza real. Son instrumentos financieros que en todo caso después se pueden intercambiar o pueden servir para la adquisición, oligopolización y monopolización de cosas concretas que realmente sean útiles. Y es cosmopolita por la cosmópolis, porque en el fondo es, diríamos, el nombre moderno sería, es globalista. Esto dicho sumariamente. Para el derecho, esta corriente ideológica niega la libertad. Si niega la libertad, conduce al rechazo de la ética y entonces a la conversión de los valores, digámoslo con la terminología más del siglo XX, XXI, y a la conversión, a mi modo de ver, monstruosa, por deformación del derecho, en un instrumento de control social. En la redacción de normativas sin alma, sin norte conocido, no sabemos, sin norte conocido, y caracterizados por el reglamentarismo y la rigidez. Entonces, hay una suerte de, digamos, si se adopta esta tendencia e impacta en lo jurídico, lo que vamos a tener es concretamente normativa que se vuelva rígida, que se protocolice, se vuelva rígida, se vuelva inflexible, como todo lo rígido, pero aparte sin un norte definido, sin principios, entre los cuales sobresale el de justicia, que indiquen cuál es el norte. Es porque es así. Y acá llevo a otro punto, que es una ideología estandarizadora, fuertemente reglamentarista, justamente por la negación de la conciencia y de la libertad, y de las particularidades, justamente porque es cosmopolita también. No admite particularidad alguna, no deja lugar para la originalidad, ni para esas particularidades que deben ser contempladas. Ese es el oficio de la prudencia del juez, del aplicador del derecho en el sentido romano de la expresión. Ese es el sentido de la equidad. Y con un predominio de lo procedimental. Como el norte se pierde de vista, y yo no digo que no exista norte, digo, el norte, el común de la gente lo pierde de vista. Le es negado, le es ocultado su conocimiento. Se legisla así porque es así, es rígido, es inflexible, insisto. No estoy describiendo tanto una realidad, sino una tendencia. Y hay un predominio de lo procedimental, pero aquí está la trampa, porque el procedimiento tiene que tener un norte, es un procedimiento para algo, y ese algo debe ser conocido, máximo en una democracia. Y encima es un camino que no reconoce laterales ni ajustes para contemplar las circunstancias particulares. La consolidación de hecho, predominio de lo procedimental, está dada por la aspiración al automatismo. Y esto es muy importante, nuevamente, esta idea del funcionamiento automático, que en realidad te encubre una voluntad que no se presenta y no muestra su rostro. No sé. Es el famoso el sé, ya yéndome más allá de lo jurídico, pero se aplica a lo jurídico, sería la introducción en lo jurídico del sé de Heidegger. Heidegger denunciaba. Se dice, se vista, está todo arreglado. Se dice, se viste así, sé. ¿Quién? No sé. ¿Quién lo dijo? No sé, es esto. Esta es la pauta que a nivel de norma de decoro o de norma jurídica más grave se impone, es la que se usa. Y en algunos países, ojo, que la norma de decoro tiene un funcionamiento, una operatividad muy grande. En esto quiero ser claro. Estados Unidos es un país, en principio, y sobre todo en algunos estados, más fieles a su origen, poco regulador desde el Estado, pero la regulación de los comportamientos por el disciplinamiento social, por el C masificado y estandarizado, es terrible. En la mayor parte de las ciudades de los Estados Unidos, hasta donde yo sé, no hay código de edificación. Sin embargo, es como si lo hubiera, y muy estricto. Porque hay un C, al modo de la norma de decoro, si se quiere eventualmente, y si lo llevas a tribunales para el que saque los pies del plato, al modo de la costumbre, como que se convierte en fuente del derecho, hay un C. Acá las casas se hacen así. Son todos chalecitos con la puerta blanca y no sé, el techo rojo. Y si vino y dice, yo quiero tener el techo negro, no se puede. O verde, tal vez no haya ninguna norma que lo impida. Pero sí hay un uso social y una norma de decoro social que tiene un rigor extremo y que te expone
a sanciones sociales y que se puede convertir en derecho si se lo toma como costumbre, vas a tribunales, invocás la costumbre y se convierte en jurisprudencia. Dice, usted no puede tener la casa color rojo, porque acá todos en este barrio tienen la casa de color blanco. Esto, el que conoce la realidad profunda de los Estados Unidos sabe esto. ¿Por qué lo cito? No es por criticar a la población estadounidense, que tiene un montón de cosas buenas, pero sí es una población con altos niveles de masificación en donde el C se impone. Y para colmo, si el C, los que te dicen lo que se usa, los que te dicen lo que se piensa, los que te dicen lo que es correcto decir y lo que no es correcto decir, encima está concentrado en determinadas, digamos, usinas culturales, que normalmente son los grandes medios de comunicación, que aparte están hiperconcentrados, bueno, ya sabés que los niveles de libertad son muy amplios en lo aparente o en lo formal, pero en la práctica no lo son tanto. Me acuerdo de cómo, encima esto del automatismo, lo procedimental estandarizado con funcionamiento automático, me acuerdo de una película que hablaba de la vida de uno de los pocos mafiosos, por así decirlo, o gángsters, pero que llegó a montar una organización criminal importante, que era negro, que venía del Harlem. No la película Hoodlum, es otra película similar que habla del mismo gángster, no recuerdo el nombre. Y el actor, que también había trabajado en la otra, en Hoodlum, pero haciendo otro papel, muere en el año 60 y pico en una tienda, fíjense, en una tienda de electrodomésticos. Le da un infarto y su ayudante, que era un hombre de armas, un soldado, va a buscar a alguien y le dice, no busques a nadie, nobody is in charge. Nadie está a cargo, no hay nadie, es un sistema de funcionamiento automático. Y en este caso pasó algo imprevisto, me está dando un infarto en la tienda de electrodomésticos. Nobody is in charge. Dicen, these days, nobody is in charge. No hay nadie a quien quejarse, nadie a quien plantearle que haga la excepción, que aplique la norma de otra manera, que le diga al que hizo la norma que le hizo mal porque no contempló tal caso o tal otro. Mucho cuidado con eso. Insisto, no estoy hablando tanto de realidades instaladas, sino de tendencias. Voy cerrando. La cosificación del hombre sería nuestro último nivel de degradación. Nuestra reducción a objeto inanimado implicaría la anulación del humano, como bien dijo el doctor Ciro Caldani en la última reunión que hicimos de este instituto, que dio motivo a esta charla, a esta modesta charla que estoy compartiéndoles. Si Hobbes nos había reducido en la era del racionalismo, estas son las grandes paradojas del proyecto moderno, a la instintividad en el Homo homini lupus, si Rousseau había reivindicado la instintividad en el buen salvaje, reduciendo la nobleza moral al simple carácter pacífico que supuestamente por una cuestión instintiva tenía el hombre, si aquí hablamos casi de una animalidad en el hombre, después pasamos a hablar del monstruo, en el que se puede llegar a convertir el hombre por deformación, porque en realidad ya el hombre reducido a la animalidad es una deformación de sí mismo, ya es una monstrificación, pero en última instancia es la reducción a cosa, a objeto inerte, que ahí es donde llega a su punto cúlmine la anulación de nuestra humanidad. Y ahí sí va a ser fácil quedar introducidos o incorporados en un leviatán electrónico, ya no como una pieza o un engranaje, como un chip más del leviatán electrónico. Cambian los instrumentos tecnológicos, pero en definitiva, la naturaleza del fenómeno es el mismo. En este sentido, me permito hacer una crítica un poco más amplia, no sé si controversial, pero que sí da lugar al debate, y esto estoy gustoso de darlo. Pero yo creo que si hay algo que ha caracterizado a la modernidad, al proyecto moderno, hay dos o tres características generales. Una es la contradicción. Una es la contradicción en el sentido de dinamizarse por contradicción, hasta terminar dogmatizando la contradicción como esencia de las cosas. Eso es Hegel. En la esencia de las cosas anida la contradicción. Bueno, fíjense que es lo contrario del logos, de la idea de coherencia y armonía, que después en política y en derecho traslada al orden justo. El orden justo es coherente y es armónico. Y por eso hay paz. Ahí aparece Agustín de Hipona. Por eso solo ahí hay paz. Una de las características del proyecto moderno es la contradicción, que termina siendo dogmatizada teóricamente. Hegel. Marx después lo aplica, pero es Hegel. La otra característica del proyecto moderno es la contraproducencia. Es lograr lo contrario de lo que se busca, que habría que analizarlo bien.
que nos lleva a este punto. En el transhumanismo termina el humanismo. La idea de ensalzar al hombre nos condujo, porque viene de la misma matriz. La idea del ensalzamiento del hombre nos condujo a la idea del poshumanismo, del intento de su reemplazo, de su suplantación, de la anulación de lo humano, de la humanidad como condición. Y la reducción de nosotros, por decirlo así, nuestra reducción, a cosa interconectada con otras en una red que no sabemos quién instaló y quién maneja, ni para qué. Nietzsche decía que Dios había muerto porque el hombre moderno lo había matado. Ese autor tan especial que es Nietzsche, que dice tantas cosas, que ameritan tantos juicios, tantos juicios de apreciaciones tan diferentes, de un renglón al otro muchas veces, por lo menos en mi caso y en el caso de muchos que he leído que opinan sobre Nietzsche. Pero fue un genial intuitivo. Yo creo que en Nietzsche tenemos bueno, no en vano más que filósofo, era un filólogo, ¿no? Fue un hombre intuitivo. ¿Cuál era el signo? El hombre moderno mató a Dios. Foucault dijo de que en definitiva Dios había muerto, sí, pero después, acto seguido, murió el hombre. Eso es lo que anuncia Foucault. El hombre ha muerto. Es un anuncio que todavía no se ha hecho realidad, que tal vez como tal no se haga realidad nunca, al menos no como realidad tajante y concluyente. Pero sí es el aviso de una amenaza. Termino con Heidegger, hay mucho más para decir. Termino con Heidegger. La técnica no piensa. De hecho, Heidegger dijo, la ciencia no piensa y mucha gente se ofendió. Los presupuestos, que son, digamos, con los que Heidegger asociaba la idea del pensar, las razones últimas las aporta la filosofía, que es el pensamiento más profundo. Entonces, la técnica, que es un producto de la aplicación de la ciencia, por sí misma no puede pensar. Por eso en la técnica, Heidegger decía, y en la relación del hombre con la técnica, podía venir lo que él llamaba el evento, nunca lo definió, el principio del evento, que iba a cambiar completamente no al mundo, al hombre. Sigamos la advertencia de él, me parece lo correcto, y digamos, no renunciamos a la técnica. A lo que no queremos renunciar tampoco es a la humanidad. La técnica está al servicio del hombre. Y nosotros somos hombres del derecho, en la idea de justicia, que a su vez tiene un sustento en la idea de dignidad humana. Y el hombre es capaz de la justicia, como también es capaz del crimen, del ilícito, pero el hombre es capaz de la justicia. Y ese es nuestro cometido. Entonces, como dijo Heidegger, no es renunciar a la técnica, no es apago el televisor, vivo como en el siglo XIV, no. Pero la técnica está al servicio del hombre. Ahora, tal vez lo que nos ha pasado es que nos hemos olvidado quiénes somos. Y tal vez nos pase, pero así también, que hablemos mucho de dignidad, y está muy bien, pero hayamos olvidado cuáles son las raíces de la misma. Y las raíces de esa dignidad anidan en lo profundo de todos y cada uno de nosotros, que vivimos en comunidad, y es la potencia de lo que podemos llegar a ser. Y es la potencia del mundo justo y feliz que podemos llegar a construir, y de las cumbres que el hombre, cuando la razón preside, dirigiendo todas estas fuerzas del instinto y de la pasión hacia la verdad, el bien y la belleza, puede lograr. Si reivindicamos la humanidad, todas estas utopías afiebradas son fantasmas que ya no nos van a amenazar más, y esas tecnologías, si somos inteligentes, las vamos a poder utilizar, pero no para anularlos, sino para hacerlo la mejor versión de nosotros mismos, como dijo una vez Felipe en un chiste de Mafalda, la mejor versión de mí mismo. Bueno, ahora sí cierro, porque si no yo la hago larga. Gracias. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, les agradezco que hayan venido, que hayan llegado hasta acá, y agradezco también que vi que participó Alina y Leandro. En el momento no interrumpí para saludarlos, pero lo hago ahora. Gracias. No, nada. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, se han dicho muchas cosas. Parece que podemos dar lugar ahora a un pequeño intercambio, ¿no? De lo que ha provocado esta provocación de Pablo, esta linda disertación en los minutos que nos quedan. En particular,
yo me hice algunas anotaciones de lo que él iba diciendo, realmente porque me parece que estas preguntas que parecen, como vos decías, Pablo, de un futurismo lejano, digamos, utópico, desconocido, hasta quizás, hasta cierto punto pareciera intencionalmente lejano a nuestra propia realidad cotidiana, como bien lo has puesto después, en adelante, nos atraviesa mucho más de lo que somos conscientes. Y empezaba con esta pregunta que vos hiciste en su momento también, ¿no? Retomando preguntas de otros, si estas, estos intentos de modificaciones genéticas del hombre implican acelerar procesos de evolución, en esta pregunta por la evolución o la revolución, sobre la tecnocracia, la idea del hombre reducido a una cosa, que en definitiva trae un poco esta pregunta de los hombres diseñados a medida. La pregunta es: ¿a medida de quién? ¿O en interés de quién? ¿O qué interés? Y esto que vos decías, subyace una idea de progreso, pero no se cuestiona qué idea de progreso se sostiene. Es un mejoramiento de la especie desde este punto de vista bien empirista, bien materialista, como decís, no casualmente anglosajón. Sin considerar, un poco lo que COVID en esta pandemia nos pone en cuestión, ¿qué implica mejorar? Y estas debilidades son medidas por quién o de qué modo. Y además, quizás sin consideraciones sobre lo que suceda posterior, ¿no? Que un poco me pregunto, ¿no? ¿Va a haber hombres de primera y hombres de segunda? Los derechos de los hombres de primera no van a ser los mismos derechos que los hombres de segunda. ¿Sí? Y pienso que COVID, como un ejemplo, la cuestión ambiental, estos desafíos del transhumanismo, nos ponen más que nunca frente al desafío de que el hombre ya no puede más pensarse solo. Esta idea de humanidad como raza humana, en este contexto de globalización, pero en esta conciencia de que somos parte de esta especie, viene como una fuerza, me parece, de una exigencia superior. Como de exigencia y como desafío. Incluso la misma ciencia, que parece como esta técnica llamada en nuestro siglo a dar respuestas, carece de otras respuestas más profundas, ¿no? Incluso la misma epigenética nos viene a decir que no somos solo materia, incluso desde el punto de vista científico. En definitiva, me parece que lo que vos traes muy bien, Pablo, toda esta pregunta por el transhumanismo contiene una pregunta por el misterio del hombre. ¿Qué es? ¿Quién es el hombre? Y con las dificultades de cómo se posiciona el hombre en relación a esta misma pregunta, ¿no? Y me parecía muy interesante este remate final que vos decías, cómo el transhumanismo viene a ser el reemplazo de la ubicación del humanismo. Hemos colocado al hombre en un lugar omnipotente que finalmente va a reemplazarlo, ¿no? Por cualquier otra idolatría. Y pienso que esto también, por eso lo traigo con estas otras circunstancias, el hombre necesariamente tiene que ser ya reconocido en su pequeñez, y es un poco la visión del cosmos nos trae, como perteneciente a un sistema. La cuestión ambiental nos pone en evidencia esta dimensión de lo pequeños que somos, y nuestra consideración occidental está muy atravesada desde un punto de vista individualista en ese sentido, ¿no? Nos preguntamos yo, hombre, cómo soy, y no cómo somos, o cómo estamos siendo. Cómo está este impacto, esta modificación, incide en el contexto, y cómo el contexto incide en mí. Un poco la pregunta desde el evolucionismo trae también algo de esto, ¿no? Y a la vez esta cuestión de la pregunta por los intereses, y romper esta ingenuidad que es adrede, generada, sobre quién decide, quién toma las decisiones. Y esto me parece que dentro del marco de este instituto es necesario pensar, porque como hombres y mujeres del derecho constantemente estamos atravesados por la pregunta humanista. ¿Por qué concepción de hombre tenemos? O sea, no es algo que lo dejamos para los claustros de la universidad, donde hablamos de filosofía y cuestionamos los sistemas de ideas,
sino que efectivamente cuando consagramos en nuestro sistema normativo una idea de hombre, de persona, estamos tomando decisiones en relación a esto. Digamos, cuando decidimos en nuestros procesos sobre las cuestiones de poder que relacionan, o sea, constantemente nos encontramos con esta pregunta sobre qué es el hombre, ¿no? Incluso hasta desde el punto de vista deportivo, tiene la misma posibilidad de competencia una persona que tiene una pierna implantada que no, y esta es una pregunta por el transhumanismo. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es lo que define al hombre? Entonces me parece que hay una necesidad de no abandonar esta pregunta como primer cosa, de no reducirla o no dejarla solo a algún ámbito de poder exclusivo. Recuperar esta pregunta también desde los hombres y mujeres del derecho, en esta idea también que vos un poco decís, Pablo, que el derecho no es solo la respuesta normativa, ¿verdad? Sino que es necesario captar esta realidad concreta con todas las consideraciones de la virtualidad que vos has dicho, pero es decir, esta circunstancia concreta, y con esta pregunta teleológica, ¿hacia dónde? ¿El para qué? ¿El qué decidimos? Y en esta nueva conciencia, me parece, poner en cuestión en crisis de que el hombre ya no puede pensarse solo, no solo como especie, no solo como individuo, sino en este contexto de qué significa ser el hombre, en esta idea de dignidad humana. Para después de pasar al plano político y digamos, generar desde esta idea humana las tensiones, las discusiones, los posicionamientos que sean necesarios. A ver, no es indiferente que el COVID haya surgido en algún lugar del planeta y que recorrió el mundo, como tampoco es indiferente que en algún laboratorio se esté tocando este genoma humano. No nos puede ser indiferente constante, aunque estemos lejos, ¿no? Me parece que es una cosa que evidentemente requiere repensarse también desde nuestro sistema jurídico, en particular. Así que esto como agradecimiento, Pablo, a todas tus consideraciones como de una devolución. Así que paso micrófono a otro. No, mirá, comparto lo que vos decís, Clara, y te agradezco todas tus apreciaciones, que son muy ricas, sin ningún lugar a dudas. O sea, a modo de dos o tres comentarios muy breves. Yo, en primer lugar, creo que sería, primero, vos decís muy bien, hay que reivindicar y recuperar en todos los ámbitos, y en lo posible de manera transdisciplinaria, interdisciplinaria, la pregunta de qué es el hombre, que es justamente lo que los transhumanistas dan por respondido de una manera muy cuestionable. Muy cuestionable porque involucra error, amén de los peligros que se derivan de eso. Porque todo indica de que hay un error en esa respuesta que dan por sentada, porque son técnicos, no son personas, digamos, son personas que están en el nivel, diría Aristóteles, de la tecné, a lo sumo del epísteme, ¿no? Diría Platón, a lo sumo, pero no en el nivel en donde Heidegger decía que había que ir para recuperar el ser de las cosas. Y en este caso, el ser del hombre. ¿Qué es el hombre? Y tenemos que tener esa actitud de honestidad intelectual, de apertura intelectual y emocional, vivencial, de preguntarnos y de modestia, de saber que lo que tenemos, y es un montón, es la pregunta correctamente formulada, aunque no tengamos respuesta todavía. La tarea, desde luego, como desde Sócrates para acá y desde antes también, es dialógica la tarea de responder. Eso en primer lugar. Yo, en lo personal, creo que nos puede servir de gran orientación la idea de logos, del orden inteligente, potencialmente coherente, en donde el hombre es un microcosmos. Dentro de ese cosmos, que tiene un logos como forma, como orden inteligente, potencialmente coherente, el hombre es un microcosmos dentro de ese cosmos con logos, y la polis del hombre tiene un lugar. Y ahí recupero y encuentro una conexión con Heidegger cuando hablaba del ser ahí, del Dasein. No está en cualquier lado, no es intercambiable como pensó el cartesianismo. No, yo puntualmente soy un hombre del siglo XX, XXI, argentino, rosarino. Tengo un lugar, puedo tener otros alternativamente, no es que sea tan rígido, pero no da lo mismo cualquier cosa. Pienso desde un lugar atravesado por determinadas relaciones y circunstancias. El hombre moderno comete con Descartes, en realidad,
un primer gran error que es el divorcio entre el sujeto y objeto. Por eso no se ubica en el mundo, cree que el mundo es su lugar, después pasa al nacionalismo xenófobo, racista y más feroz, después quiere ser ciudadano del mundo y niega todo, en un internacionalismo que niega las comunidades, desde la familia hasta la comunidad nacional. Son los extremos del hombre moderno, es producto del extravío de esta idea integral de orden, de un cosmos o macrocosmos que tiene un logos en el cual hay un microcosmos que es la comunidad, la polis y yo, cada uno de nosotros. Ese es el primer punto. El divorcio, el primer gran error para mí, modestamente, lo comete Descartes con el divorcio sujeto-objeto, como separación tajante que es irreal. Segundo, vos decías del individualismo, totalmente, y fíjate que en la modernidad conduce, tal vez por rebote, tal vez porque los extremos se tocan, al colectivismo. El sueño transhumanista, la pesadilla transhumanista, en el fondo es lo mismo, porque piensa el hombre en términos estrictamente individuales, pretende mediatizar su relación con los otros. Yo me conecto con vos a través de la máquina, ¿y qué termino? Reducido a un chip de la red. O si se quiere, digamos, a un centro energético, o si se quiere, a un nodo de información y de comunicación de la red. Termino en un colectivismo electrónico, pero se partió de una premisa estrictamente individualista. Eso ya está en Hobbes, en el Leviatán. Eso está en Rousseau, más romántico, pero está en Rousseau, el tipo vive solo, aislado, ¿no? Después, cuando está en sociedad, termina su voluntad, él es libre, la recupera la libertad en la voluntad general. O sea, y aparte el planteo que hace Rousseau para explicar por qué la voluntad general necesariamente me contiene, y no me representa porque, pero me identifica con, es un planteo que no se puede creer, hay un esfuerzo intelectual ahí que fracasa necesariamente. O sea, del individualismo al colectivismo. No sé si por efecto rebote, no sé si por aquello tan extraño que habría que analizar de que los extremos se unen. Pero bueno, lo que sí quiero destacar es otro error del hombre moderno, es pensar la interioridad sola, porque aún aquellos hombres que en el paradigma moderno dicen, no, pará, las relaciones con los demás son importantes y demás, siguen pretendiendo que ese microcosmos en sus entrañas, en su intimidad, está aislado. Siempre, aún aquellos hombres que sin incurrir en el individualismo más craso, han admitido la importancia de las relaciones sociales, empezando por las familiares, las interpersonales directas, que son las familiares primero, siguen pensando, siguen pensando que el microcosmos, que ese interior, en su núcleo íntimo, es estrictamente individual. Y ahí hay otro error. O sea, sin diluirme, sin perder mi propia entidad e identidad, lo cierto es que en mi intimidad, como mínimo, hay ecos profundos de lo que les pasa a los demás, sobre todo a los más próximos, que son los familiares, los miembros de la propia estirpe y finalmente los miembros de la propia comunidad. Con lo cual, que algo sea íntimo no significa necesariamente, puede serlo, pero no significa necesariamente que sea estrictamente individual. De hecho, sea porque es una experiencia ajena del prójimo o externa que me impacta profundamente y hace eco hasta en mis entrañas más profundas, o no, o porque pueden ser vivencias compartidas, que son íntimas para todos y cada uno, por eso nadie se diluye, pero son experiencias compartidas. El doctor Manes llega a explicar, por ejemplo, por citar un científico, un neurocientífico conocido, lo cito en calidad de tal, conocido en nuestro ámbito porque es un divulgador, ¿no? Y hay otros autores, en este momento no recuerdo, pero otros autores argentinos, quiero decir, creo que otro es el doctor Ginsberg, llegan a explicar que hay modulaciones o pequeñas modificaciones anatómicas incluso, cerebrales, que son propias de todo un grupo humano en donde todos han experimentado lo mismo profundamente. Para cada uno fue una experiencia íntima, pero no deja de ser una experiencia compartida. ¿Se entiende? Entonces, lo íntimo no necesariamente es individual. Ese es otro error del hombre moderno, que sigue pensando o pensó la intimidad en términos de encapsulamiento. Ni hablar si vamos a teorías como la del inconsciente colectivo, del médico psiquiatra Jung, que bueno, ya incluso ni siquiera es algo exógeno, ya hay otras fuerzas que operan desde las profundidades de nuestro inconsciente. Pero bueno, eso ya es teoría y es un ámbito científico que
digamos, desde que uno es lego, ¿no? En cuanto al poder, entonces, bueno, miren, para decirlo resumidamente, ese es el sentido profundo de esa frase de Enrique Santos Discépolo que decía, ¿sabe qué, señora? Yo por dentro estoy lleno de gente. Yo por dentro estoy lleno de gente. ¿Y de quiénes? Sí, en principio, de sus propios familiares, de sus amigos, de sus conocidos del barrio, compañeros de trabajo, finalmente de todos los argentinos, y bueno, en un sentido muy amplio de la humanidad. Por eso, si uno quiere encontrar la raíz de la humanidad, tiene que buscar adentro uno mismo. Y ahí se ve esa conexión profunda entre todos. En cuanto a los poderes, claramente hay un fenómeno de hiperconcentración. Eso está claro, ¿no? Yo el otro día en una charla que tuvo la gente del Instituto de Derecho Público y Ciencias Políticas, me honraron invitándome, me permití dar algunas estadísticas y cifras. Eso sí, está claro que el poder ha experimentado masivamente un fenómeno de privatización a nivel global y de concentración. Ese proceso no está acabado y no es irresistible, pero es un proceso que en gran medida ya no está consumado, pero es un proceso que está muy avanzado, A ver, y en términos de riqueza material o de poderío económico, que es una de las fuentes del poder, bueno, basta con saber que en definitiva hay un 1% que ha logrado acumular más que el 99% restante. Estoy hablando de personas humanas, ¿no? No de organizaciones, no de sociedades comerciales o de organizaciones criminales, no, estoy hablando de personas humanas. Hay un 1% que tiene más en términos de acumulación de riqueza material que el 99% restante. Y dentro de ese 1% hay un 0,1% que tiene casi el grueso de ese 1%. De hecho, hay un libro que se llama Superclase, de Rothkopf, David Rothkopf, un exfuncionario del Departamento de Comercio de los Estados Unidos y exfuncionario del Banco Mundial, que se llama The Superclass. Dice 6.000, 7.000 tipos que realmente no es una estructura monolítica, pero tiene muchos puntos en común en cuanto a pertenencia, formación doctrinario-ideológica, intereses compartidos. No es monolítico, no es homogéneo, pero tiene muchas semejanzas y puntos en común. Y que son tipos que realmente constituyen una mega élite mundial. Ya en el año 66, el profesor de Harvard, de Princeton, de Yale, que fue el mentor de Bill Clinton, Carroll Quigley, en su libro Tragedy and Hope, libro de más de 1000 páginas, muy difícil de encontrar en castellano, incluso en la web, escribía que él hablaba de un establishment angloamericano, él le ponía un nombre un poco más definido. Yo no sé si hoy en día se compadece con ese nombre, pero en definitiva hablaba de un gobierno privado del mundo. Hoy, digamos, utilizaríamos más la palabra, digamos, de una suerte de gobierno, no sé si en las sombras, no está formalmente constituido, pero sí hablaba de un establishment que era prevalente, predominante y que imponía sus reglas de juego a nivel mundial. Voy cerrando, pero y hay muchos datos más que se pueden citar. Está el famoso, muy brevemente lo digo, está el famoso estudio de la Universidad de Zurich, del año 2000, no recuerdo si era 2011 o 2012 en este momento, pero o 2011 o 2012, en donde un grupo de estadísticos y de informáticos carga los datos de más de 54.000 empresas en un sistema operativo, en un programa de procesamiento de información, y el resultado fue que hay 147 que controlan en forma directa el 40% de la riqueza mundial, y que el grueso de los procesos macroeconómicos del mundo indirectamente los controla este grupo. Son solo 147 de 54.000, se sorprendieron, pero aparte encontraron, estudiando la composición de los paquetes accionarios, es decir, las cuotas societarias, y de los boards, es decir, de los que llamaríamos en Argentina los directorios, las juntas directivas, le dicen los españoles, están todos entrecruzados, se constituyen una superentidad cuyo núcleo es financiero y del sector de la minería extractiva, que casualmente es el sector, el de la minería extractiva, acusado de expoliación, de contaminación ecológica y por lo tanto de obtención de renta ilegítima. Y por otra parte, en el caso de las finanzas, insisto, las finanzas al servicio de la economía real, bienvenidas, son el aceite que necesita ese motor. Las finanzas, subordinando a la economía real, parasitan. No solo parasitan la economía en términos de depreciar lo que otros producen,
sino que deprecian la capacidad de creación y de trabajo de otros, del prójimo, y deprecian también el valor de lo que los otros producen, y las posibilidades de producción, de generación de riqueza, para que no haya hambre, para que nadie padezca necesidades, para que todos puedan incorporarse a ese proceso y disfrutar del producido del mismo. Entonces, evidentemente el mundo está trastocado en esto, ya tiene un trastocamiento. Y otro estudio más que cito muy a vuelo de pájaro, tengo varias cosas escritas al respecto, Jean Morin, un ex director del Banco de Francia, doctor de Economía de la Universidad de Toulouse, en Francia. Jean Morin, hace unos años atrás, no muchos, hace pocos años atrás, escribió un libro que se llama La Hidra Mundial, el oligopolio bancario, y demuestra claramente cómo 28 casas bancarias oligopolizan digamos, el mercado financiero a nivel global. Oligopolizan el mundo de las finanzas con envergadura global, entre muchas otras cosas. Y después hay otros estudios que se sumaron, de Ron Paul, que es un ex congresista de Estados Unidos, de Lisa Markova, que es una periodista rusa, que demuestran que de los 28 hay 7 que controlan el resto del grupo, y dentro de esos 7 hay 4 que son controlantes, dentro de los cuales está BlackRock, por ejemplo, con quien tuvimos esta renegociación de la deuda pública argentina recientemente. Entonces, y cómo ese grupo de 7 son los principales accionistas del grupo del Fortune 500. O sea, hay un proceso, les pido disculpas si hay alguna imprecisión en los datos, estoy sin cita textual, pero lo puedo proveer a quien lo desee, de fuente original, y si no, cosas mías escritas donde reproduzco esas fuentes, pero hay un fenómeno de hiperconcentración. Y esto solamente se puede, digamos, resistir con pueblos que toman conciencia, porque aparte nadie se salva solo, lo decías bien, Clara, y además ningún hombre se realiza si no es en el contexto de una comunidad que se realiza. O sea, el hombre vive en comunidad, es un individuo social, vive en comunidad, y no vive en cualquier comunidad, vive en la de él. Después puede cambiarse a otra por algún accidente de la vida, pero en principio tiene la propia y puede adoptar otra porque tenemos esa flexibilidad. Pero haces otra propia, cuando adoptás, haces otra propia y esa otra te adopta a vos. Entonces, pero vivís en una que es tuya, por nacimiento o por adopción, ¿no? Por origen o por adopción. Y la humanidad es un ramillete, es una familia de comunidades. Es una familia de comunidades. Son los pueblos los únicos que realmente pueden parar esto. Y es en los pueblos y en la vida comunitaria donde únicamente puede ser reivindicada la dignidad humana. Por eso también es erróneo pensar que la dignidad humana se reivindica en términos estrictamente individuales. Para mí constituye un error y es un imposible aparte. Pero bueno, hay mucho para hablar, pero no los quiero aburrir. O sea, la verdad que sí quiero terminarlo con algo positivo. En definitiva, depende de nosotros. Y cuando digo nosotros, estoy diciendo el yo junto con los otros en el contexto de ese nosotros que todos constituimos. Y después en alianza y en amistad con los otros nosotros que son los otros pueblos del mundo. En especial con aquellos que son pueblos hermanos, como los pueblos hispanoamericanos, o pueblos con los que somos hermanos porque tenemos relaciones muy estrechas. Los italianos, por ejemplo, son un pueblo hermano para un argentino. Ni hablar nuestros pueblos de Hispanoamérica. Entonces, pero con todos los pueblos del mundo, bueno, la Constitución en el preámbulo habla de hombres de buena voluntad. Acá habría que decir pueblos de buena voluntad, que los hay, que los hay. Y así ahí sí hay que usar la tecnología para proveer a eso también. Eso es muy importante. Y enriquecernos en ese diálogo intercultural. Pero reivindico la visión que tenés, Clara, que es de logos, diría yo, ¿no? Que vos decís, bueno, el hombre en el universo, con un lugar en el mundo, con su comunidad, es una idea integral, que es lo que se fragmentó en el proyecto moderno. El proyecto moderno se da algo de deseos que le faltó la idea integral. Separó, segmentó, puso en términos de contradicción, nos hizo pelear a todos con todos, capital y trabajo, varones y mujeres, todos terminamos peleados con todos. Por eso termina un proyecto en escombros. Era necesario. Ahora, hay que seguir para adelante y hay que construir, no se puede volver atrás, hay que aprender del pasado. Y una idea bastante original que le escuché al doctor Bandieri, que es un profesor de la UCA de Buenos Aires de Derecho Político,
Bueno, tal vez la alternativa esté en Hispanoamérica, porque nosotros somos un proyecto de algo distinto, sobre bases completamente diferentes, somos inclusivos, está clarísimo. Fíjense, hay pueblos enteros en Hispanoamérica que son producto de la integración, del auténtico mestizaje etnocultural, donde hay una integración real, y aparece algo nuevo, que son esos pueblos jóvenes. Somos pueblos de síntesis. El pueblo argentino tiene una identidad definida a partir de una síntesis claramente de determinados elementos que han contribuido a su conformación. Y en definitiva, Hispanoamérica puede ofrecer, o Iberoamérica, vamos a incluir a nuestros amigos españoles, ¿por qué no portugueses? Puede ofrecer una mirada distinta y un camino de esta época, pero distinto, que tenga como fuente de inspiración otras bases, que tenga otras bases y otras líneas de orientación. Nuestra relación con la naturaleza es distinta. Esto lo vemos concretamente en los pueblos originarios, pero también lo vemos en aquellos hispanoamericanos de origen predominantemente europeo o de origen europeo que también tienen otra vinculación con la tierra, como la tuvo el gaucho, tiene otra vinculación con la tierra. En Hispanoamérica hay otra vinculación con el orbe. Hay otra vinculación con el orbe. Bueno, lo que sí, bueno, es cuestión, como dicen los chicos, de que nos pongamos las pilas y nos pongamos proactivos, que es una característica de los anglosajones. Bueno, nos pongamos proactivos y propositivos, pero es una tarea a acometer. Y sí utilizar las tecnologías, como estamos utilizando esto ahora, pero en nuestro beneficio. En beneficio nuestro, que decir del hombre, no de un pueblo en particular, de los hombres en general. Bueno, no los quiero aburrir, pero aparte la doctora Pidori me manifiesta que tiene un compromiso y me parece que sería bueno que, Clara, me gustaría mucho que cierres vos la reunión, y bueno, el resto quedan invitados para las próximas reuniones. Claro, no sé si hay alguien más que también quiera hacer algún comentario, Leandro, Stefano, Galina. También damos la posibilidad que puedan, algo breve, antes que en los minutos que nos quedan. No, está bien. Muchas gracias, muy interesante el tema. Gracias. Coincido con Leandro, muchísimas gracias por la invitación, Pablo, y bueno, la verdad me encantó, así que mil gracias. Nosotros como instituto nos reunimos los primeros y los terceros martes de mes, el mediodía. En otros años hacemos en la sala del colegio, ahora lo estamos haciendo por Zoom. Y tenemos como objetivo, pensando un poco para lo que queda del año, empezar a trabajar en una propuesta que pueda ser útil para todos los colegas, especialmente tratando sobre este tema, digamos, el Instituto de Ética y de Formación Profesional. Entonces, recoger un poco estas cuestiones más profundas que venimos trabajando del fondo en nuestras reuniones, conectarlas bien, como decíamos, con las dificultades concretas que la práctica profesional nos conlleva. En particular pensamos una clínica de casos o una serie de encuentros donde podemos trabajar problemáticas concretas que se reiteren, que el Tribunal de Ética advierta, que evidentemente son faltas recurrentes entre los colegas y demás. Así que bueno, los invitamos también a participar y a trabajar en esto. Desde ya están todos invitados. Y bueno, agradecemos a Pablo por todo lo que nos ha ofrecido hoy, con todas las preguntas. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y nos volvemos a encontrar entonces el primer martes de mes. Muy bien. Muchas gracias, Clara. Bueno, por favor, quedamos en contacto. Quedamos en contacto. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego.